Muy buenos días, estudiantes de séptimo año básico. El día de hoy nos corresponde nuestra guía número 3, que es nuestra última guía de esta semana de nuestro plan de trabajo. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir trabajando con calcular el área de cuadrados y rectángulos. ¿Ya? Bueno, lo primero es que es muy importante que para realizar esta guía tengan a mano tanto su guía 1 como su guía 2, donde, bueno, en la 1 más que en la 2 entregan bastante información, pero en la 2, al final de la 2, también entregamos una información muy importante. ¿Para qué? Para realizar el cuadro que tenemos que hacer ahora. ¿Ya? Dice actividad 2, dice, organiza las características según la medida de sus ángulos interiores y la medida de sus lados. Acá tenemos un cuadrado y aquí tenemos el rectángulo. Cuadrado y rectángulo. Y nos preguntan por la medida de los lados. ¿Ya? Aquí yo no tengo que poner ningún número. No tengo que poner 5 centímetros, 10x, nada. Aquí tengo que responder cómo son las medidas de sus lados. ¿Dónde puedo sacar cómo son las medidas de sus lados? En la parte final de la guía número 2 están esas respuestas. Ayer los vimos, yo se los comenté, le hablé, ¿cierto?, de cómo eran los lados tanto del cuadrado y del rectángulo. Entonces yo quiero que aquí escriban cómo son sus lados en base a lo que dice al final de la guía número 2. Luego me pregunta medida de sus ángulos interiores. Aquí tampoco quiero que me pongan la medida de sus ángulos interiores, cuánto mide. Aquí no tienen que poner un número. Tienen que poner cómo es la medida de sus ángulos interiores. Y para eso tienen que también revisar la parte final de la guía número 2, o si recuerdan, lo escriben nomás, ¿ya? Porque ahí están las respuestas para completar este cuadro, de cómo es la medida de los lados y cómo es la medida de los ángulos interiores del cuadrado y del rectángulo. Repito, aquí no hay que poner números, solamente hay que poner la información que me entregó al final la guía número 2. Bueno, y luego lo vamos con el área de cuadrados y rectángulos. ¿Qué dice? Al utilizar nuestro cuadrado correspondiente a una unidad cuadrada, notamos que para calcular el área de un cuadrado o de un rectángulo, determinamos la cantidad de filas y columnas, siendo el área el producto entre ambos. Ya, el producto, recuerden que cuando a mí me hablan de producto, me hablan de una multiplicación. Ejemplo, dice, la siguiente figura tiene 4 filas. Claro, 4 filas, miren. Una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas. Y tiene 6 columnas. Una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas, 6 columnas. ¿Correcto? Correcto. Entonces, para calcular el área del rectángulo anterior, o sea, de este, hay que calcular el producto. O sea, recuerden que cuando a mí siempre me hablan de calcular el producto, a mí me están hablando de hacer una multiplicación entre la cantidad de filas y la cantidad de columnas. ¿Cuántas filas son? 4. 4. ¿Cuántas columnas son? 6. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar 4 por el 6. Y 4 por el 6 es 24. Entonces, el área de esta figura es 24 unidades cuadradas. Recuerden que cada cuadrito corresponde, como decía ahí, a una unidad. Entonces, como son 24 cuadritos, son 24 unidades cuadradas. ¿Correcto? Entonces, en pocas palabras me dice el ejemplo que para calcular el área, ¿cierto?, de cuadrados y rectángulos, yo tengo que multiplicar, ¿cierto?, en este caso, la cantidad de filas por la cantidad de columnas, o la base por la altura, ya que es un concepto que ayer vimos al final de la guía número 2. Bueno, y finalmente tenemos la actividad 3, donde tenemos que hacer lo que aparecía recién en el ejemplo, ¿ya? Donde dice, calcular el área de los siguientes cuadrados y rectángulos. Aquí aparecen varios cuadrados y varios rectángulos. Dice, utiliza los recuadros para realizar los cálculos. Yo le enseñé, ¿cierto? Y en la guía 1 y en la guía 2 vimos que había que contar los cuadraditos para calcular el área, ¿verdad? Bueno, esa es una forma, ¿ya? Pero cuando son más grandes, ¿cierto? O cuando ya no tengo cuadraditos, porque va a llegar el momento en que no vamos a tener cuadraditos, sino que vamos a tener números nomás. De cuánto mide este lado, cuánto mide el otro lado. Y ahí que tenemos que hacer lo que nos están explicando en esta guía, que es multiplicar. Aquí nos dicen que tenemos que multiplicar las filas por las columnas. ¿Ya? La cantidad de filas por la cantidad de columnas. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo como lo dice la guía, como lo dice el ejemplo. En este caso, en este cuadrado, ¿cuántas filas tengo? Tengo 1, 2, 3. ¿Cuántas columnas tengo? 1, 2, 3. Entonces tendría que multiplicar 3 por 3.
Y la respuesta de eso es el área. Lo mismo en la B. Muestro las filas, cuento las columnas y las multiplico. Lo mismo en la C y lo mismo en la D. Ya, ahí escribo la respuesta. Luego de eso le sacan fotito y me lo envían. Ya, estudiantes, que les vaya súper. Chao, chao.